comenzamos un tiempo, miren, en que rompemos patrones, en que rompemos mecanismos, y yo creo que así debe ser nuestra vida. Creo que nuestra vida tiene que moverse así. Decíamos que hemos entrado en transiciones y creo que van a comenzar a pasar cosas en su vida, pero cosas maravillosas. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Jesús. Esos aplausos son para nuestro Dios, pero usted lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero permítame decirle que lo va a hacer en la medida que usted se lo permita, porque Dios va a respetar sus decisiones, aún siendo omnipresente. Como han dicho, omnipotente, bueno, es omnipresente también, pero aún siendo omnipotente se limita a la entrada que usted quiera dar en su vida. Por eso nos dice la Escritura: no te emborraches con cocuy de penca. ¿Lo dice o no lo dice? Claro. En aquel tiempo escribieron: no te emborraches con vino. ¿Quién toma vino aquí para emborracharse? Así. ¿Ah? Pero ahora lo que está de moda es el cucuy, ¿verdad? Y el centauro. Javier está diciendo, por algo lo dice, seguramente porque ha visto la gente que no, eso se sobreentiende. Entonces, pero qué maravilloso es que seamos saturados de la presencia del Espíritu Santo y comencemos a movernos y a hablar cosas que nadie nos va a entender, o que muchos no van a entender al momento. ¿Está dispuesto a eso? ¿O le da cierto temor? Porque regularmente nos movemos en medio, lógicamente, de un ambiente, de una cultura. No quiere decir pues que el Espíritu Santo es un caballero. Sin embargo, nos puede ordenar cosas que hagamos, porque ¿a cuántos les gusta o cuántos han orado diciéndole así al Señor? Así como dijo Jesús en el Getsemaní: pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos han orado pidiéndole al Señor que se haga su voluntad en su vida? ¿Puede levantar su manita? Ahí, porque me parece que ya podemos hablar de solito. Ajá. Maravilloso. Y eso me lo mostraba el Señor esta mañana. ¿Me explico? Porque le pedimos al Señor: hágase tu voluntad y no la mía. Eso le dijo Jesús en el Getsemaní al Padre: hágase, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe qué? Lo masacraron. Ya sabemos, conocemos esa historia, ¿verdad? Es bueno recordarla, porque creo que no debemos recordar ese sacrificio únicamente en los días de la cena del Señor, hacerlo en memoria de mí, sino que la memoria de ese sacrificio tan perfecto debe de estar constante en nuestras vidas para vivir vidas que me agraden. Entonces entramos en este tiempo y consejo en el amor del Señor: no vaya a ser un espectador. Y si usted por algún motivo no entró en los 40 días de fe, porque no se le reveló, algo pasó que no entró, si no entró en los 40 días de ayuno, para los que nos escuchan afuera, 40 días de ayuno interrumpidos, unos hasta la 1, otros hasta las 3, otros hasta las 6. Si usted no pudo entrar allí en ese tiempo, gloria a Jesús, procure ahora sí entrar en estos 40 días de Espíritu Santo, porque se supone que si usted está siguiendo al Señor, usted quiere crecer, usted quiere edificarse, usted quiere que se cumpla justamente la voluntad de Dios en su vida. Entonces, métase, aleluya, en la profundidad de este tiempo. Pero permítame decirle algo: tal vez esto lo haga retroceder. No es mi intención que usted retroceda, pero sí es mi intención edificarle y ser un portador del mensaje de Dios, porque ciertamente el pastor es mensajero
Cuando se dice que es el ángel de la iglesia es porque recibe de Dios la dirección y la transmite al pueblo. Es el deber ser. Entonces, si usted es uno de los que ora pidiéndole al Señor que se haga su voluntad en su vida, entonces prepárese para cualquier circunstancia, aleluya, que le pueda venir. Prepárese para cosas que usted, mientras las esté experimentando, tal vez no se va a sentir muy agradado. Porque Jesús se agradó en el Espíritu por hacer la voluntad del Padre, pero se dolió en su cuerpo mientras estaba agradando al Padre. Entonces, por eso le digo que es importante y necesario entrar en estos tiempos que el Señor nos ha inspirado. Damos gracias al Señor. Toda la gloria es de Dios. Pero también hay que dar reconocimiento, reconocer las personas que nos bendicen, o reconocer las personas por medio del cual somos bendecidos. Y en este caso, mi agradecimiento público, independientemente de los conceptos que las personas puedan tener sobre otros, sobre ministros de Dios. Y bueno, quiero dar gracias a Dios por lo que Dios inspiró al apóstol Casio Luna cuando escribió los 40 días de fe. Porque esos 40 días de fe, yo no sé usted, pero a mí me activaron. Había una palabra que decía 40 días de fe que cambiarán su vida. Yo sentí que esos 40 días de fe me cambiaron la vida. Ya Jesús me la cambió desde que creí, pero en esos 40 días de fe yo sentí que se abrió, aleluya, una puerta hacia una dimensión diferente. Y permítame decirle, porque yo no me voy a agarrar eso para mí solo, porque no podemos ser egoístas. Tenemos que compartir las bendiciones. Y esa impartición que recibí, esa activación que recibí de parte de Dios en ese tiempo, es lo que he tratado de hacer, de impartírsela a usted, de impartírsela a la iglesia. Gloria a Jesús. Porque al impartírsela a usted, usted se la va a impartir a otros. Y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Yo lo creo. Gloria a Jesús. Por eso que es importante que como iglesia tengamos un mismo lenguaje, que como iglesia nos identifiquemos, gloria a Jesús, con este tiempo. ¿Ves? Porque eso es sumamente importante. Yo quisiera que todos estuvieran aquí, ¿me explico? Para recibir lo que Dios nos está dando y lo que nos quiere dar. Es por eso que la invitación es que usted entre en ese río de Dios, aleluya, para ser bendecido, y que no se conforme con que usted haya participado de las temporadas anteriores, sino que también se identifique, gloria a Jesús, y sea un protagonista, vamos a llamarlo aquí. El protagonista aquí es el Espíritu Santo, pero que usted sea un protagonista, bendito Señor, en el sentido de que usted reciba lo que Dios tiene, y usted entonces lo que usted reciba también lo pueda transmitir a otros. Amén, amados. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Jesús. Quiero invitar a mi esposa, gloria a Jesús, para que le saluden. Ellos siempre nos están dando, ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en este tiempo nosotros lo hemos dedicado para darle a Él. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que han venido por primera vez,
Juliana, que nos quería dar la sorpresa, no quería decir cuándo iba a venir, pero ella dijo, voy a ir, pero voy a ir de sorpresa. Bueno, hoy nos dio la sorpresa de verdad. Y a cada uno de ustedes que está aquí, lo lamento de verdad por lo que no están, que son bastantes, muchísimos. Pero bueno, Dios honra a los que le honran. Y va a bendecir, nos va a bendecir a cada uno de los que estamos acá. Que Dios bendiga también a los que no vinieron porque no pudieron. Pero los que se quedaron por flojera, que les dé su tate quieto. Que le dé su jaloncito de oreja. No que le pase nada malo, pero sí que le redarguya porque no vinieron. Porque esto es algo especial. Nosotros somos creyentes y desde que nosotros creímos tenemos que hacer ese compromiso con el Señor. Si nosotros nos comprometemos con Él, Él está comprometido a bendecirnos también a nosotros. Bueno, creo que más nada. Ok. Creo que hay mucho más que no lo digamos, pero creo que veo, fíjense bien cómo nosotros vamos a celebrar también el Día del Niño en estos 40 días. Puedo ver que como la Biblia nos dice que seamos como niños, entonces tenemos que ser niños en la malicia, no podemos ser niños en el sentido de inocencia para no lo que nos rodea, no percibir las artimañas del enemigo, pero como el Señor quiere que seamos como niños, ¿sabe que nos tiene? Nos tiene una piñata. Dígale a su vecino, el Señor nos tiene una piñata durante estos 40 días. ¿A cuánto le gustan las piñatas? ¿A cuánto se lo sabe de las piñatas? Bueno, el Señor nos va a consentir durante estos 40 días. Pero eso sí, tenemos que darle palo a la piñata. ¿Sabe por qué? Porque en esa piñata hay bendiciones. Hay, vamos a decirlo así, bendiciones que Dios nos va a dar y que va a repartir aquí. Y que tenemos que todos estar. ¿Sabe cómo le vamos a dar palo a esa piñata? Con nuestra asistencia cada domingo, no se confían. Cada domingo y cada martes. ¿Ok? El martes tenemos 2 expositores de la palabra del Señor. Hoy se inauguran los 40 días, pero los temas comienzan a predicarse desde el día lunes. El día lunes tendremos, perdón, desde el martes. Comienzan a publicarse, sí, lógicamente, videos para los que tienen redes sociales, teléfono inteligente o su computadora. Se va a transmitir un video diario con un mensaje importante de la palabra del Señor. ¿Ok? Y los domingos vamos a tener 4 expositores acá en este lugar. Y vamos a tener los martes 2 expositores de la palabra del Señor. ¿Ok? Aquí tenemos la lista de las personas con sus respectivos temas. Ya tenemos 23 temas asignados y estamos allí buscando dirección para asignar el resto de esos temas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Jesús. Así que usted no se pierda, porque vamos a ver dentro de esas bendiciones que están dentro de esas piñatas que vamos a recibir, vamos a ver maravillas y nos vamos a sorprender. El Señor nos va a sorprender de los dones, de las capacidades, de la gracia que ha repartido sobre este ministerio, sobre esta casa, la fortaleza de Dios viviente. ¿Cuántos van a venir a esa piñata? Amén. Así que no deje de venir para que reciba las bendiciones que Dios tiene para usted. Amén. Amén. Guayayay. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, tenemos en breves momentos, porque quiero meditar un poco sobre la palabra que tenemos aquí. Y no es una predicación larga, nada más es una breve reflexión. Gloria a Jesús, porque esa es la palabra que el Señor me envió a darles hoy y es la que les quiero hablar. ¿Ok? También, bueno, tenemos aquí, mi esposa tiene ahí la lista de las personas, gloria a Jesús, que van a estar predicando y las vamos a mencionar en esta mañana. Gloria a Jesús, para que usted nos ayude en oración, estemos orando por cada una de esas personas
que va a estar exponiendo la palabra del Señor durante todo este tiempo. Zacarías capítulo 4, versículo 6, aquí sentadito, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Que es importante que se haga viva en nuestras vidas, porque esta palabra se la dio el Señor a este hombre llamado Zorobabel para que se la diese al pueblo de Israel. Pero esta palabra, permítame decirle, que trasciende a través de todos los tiempos, y que esta palabra no es únicamente para ese tiempo, sino que es una palabra, y que en aquella oportunidad se dio para el pueblo de Israel, es una palabra para la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús la vienen componiendo todas aquellas personas que han recibido a Jesús como su Salvador y que militan en el ejército de Jehová Dios, porque ese es el reino de Dios y esa es la iglesia. No es un grupo religioso, sino es el ejército de Dios reunido para adorarle y para servirle. Así que entonces, fíjese bien esa palabra. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ya vamos a ver esa palabra. Bueno, ahí está. Mire el consejo y mire la palabra que vino de parte de Dios y que viene de parte de Dios a nosotros también en este tiempo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. ¿Ven? Ahí está la palabra entonces que fue hablada, que fue dicha. Mire, qué trascendental es una palabra. Por eso es que el libro de Proverbios dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces es importante que tengamos cuidado, mucho cuidado con la palabra que proferimos, con la palabra que decimos. Es más, permítame decirle que si dice el proverbio que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, cuánto más en la iglesia de Cristo, que somos instrumentos de Dios y que la palabra que nosotros podamos decir es una palabra poderosa, ¿sabe? Porque es una palabra que viene regularmente, bueno, viene de un hijo de Dios, sobre todo cuando viene bajo la unción del Espíritu Santo. Es una palabra que quebranta, es una palabra que transforma, pero es una palabra que puede dar vida o puede dar muerte. Por eso es importante. Dice la Escritura, una de las epístolas del apóstol Pedro, que Jesús nunca maldijo, ¿ve? Sino que siempre encomendó la causa al que juzga rectamente. Él no devolvió maldición por todo lo que le hicieron. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado con la palabra que hablamos. Ahora, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Quién es ese señor? Porque fíjense, él es muy poco conocido. Regularmente cuando hablamos de los héroes de la Biblia podemos oír de Moisés, oímos de Abraham, de Noé, de Enoc, escuchamos de muchos personajes bíblicos, pero este personaje es muy pocas veces mencionado. Ahora, Zorobabel, fíjense bien, es una persona que formaba parte, bendito el Señor, del pueblo de Dios para ese tiempo, aunque nació en Babilonia, no nació en Israel. Lo que pasa es que el pueblo de Israel estaba cautivo y estas personas, estos padres que eran judíos, tuvieron pues a su hijo bajo el cautiverio de la nación de Israel, porque muchas veces se apartó de los designios, de las ordenanzas de Dios, ellos eran entregados a juicio y regularmente en muchas oportunidades ellos fueron cautivos a otras naciones. Estando estos hebreos allí en Babilonia bajo este cautiverio, pues fue que nació Zorobabel.
Así que entonces este hombre, Dios lo escogió para que después que se cumplió ese cautiverio del pueblo de Israel, que fue durante 70 años en Babilonia, Dios escogió a este hombre para guiar al pueblo de Israel para que regresara a su nación. Así que entonces este hombre fue escogido por Dios y fue gobernador de Israel en Jerusalén, aunque él no conocía Jerusalén porque había nacido pues en Babilonia, pero tenía la sangre hebrea y amaba a Israel. De hecho, fíjense bien que fue colocado por el mismo Dios como gobernador de Israel. Así que entonces allí nació, él nació en un tiempo difícil, porque nació en un tiempo de cautiverio, nació en un tiempo, por así decirlo, que no había avivamiento en Israel, sino nació bajo un yugo en el cual se encontraba pues el pueblo de Israel. Aún así, fíjense que habiendo nacido bajo esas condiciones, esto no trajo en él un complejo o un decaimiento, sino que había un liderazgo de parte de Dios, y entonces él fue una persona diferente al resto de las personas que estaban bajo ese cautiverio, porque estaban oprimidos, estaban decaídos, habían perdido la fuerza para luchar, pero Dios lo levantó a él para ser un ejemplo, ¿ok? Y para que trajese al pueblo de Israel nuevamente a sus ciudad. Bendito el nombre del Señor. Su madre era viuda, pero ella contrajo matrimonio nuevamente y fue el primer hijo de esa nueva relación que tuvo su mamá. Así que entonces Ciro de Persa, que invadió pues a Israel, bendito el Señor, ya va, déjeme rectificar, que fue el rey que le mencionó o que le delegó para que él restaurara a Israel. Ese fue Ciro de Persa. A él le correspondía ser rey, pero motivado pues a esa invasión fue impedido que él llegara al reinado. Así que retornaron de todas esas personas que estaban cautivas 50,000 personas. Y mire la capacidad que Dios le dio, porque cuando Dios llama, Dios capacita. Así que si usted tiene un llamado de Dios, no tema cómo va a ser, cómo va a cumplir esa misión para cumplir pues el llamado de Dios. No tema, porque Dios está comprometido. Cuando Dios nos llama, Dios nos capacita y nos envía, nos da las herramientas. Este hombre tuvo la capacidad para llevar a ese pueblo a través de 1.600 kilómetros de viaje, y fue lógicamente un organizador, porque durante ese viaje con esas 50,000 personas, imagínense, tenía que estar pendiente de que todos tuvieran su alimento, de las medidas sanitarias, del racionamiento pues de vamos a decirlo así, de los alimentos. O sea que fue una persona con una visión de gerente. Gloria a Jesús. Así que estaba pendiente de todas las situaciones improvistas que se pudiesen presentar allí, y al mismo tiempo restauró algunos aspectos que el pueblo de Israel había perdido por su cautiverio. Ahora, ¿cuál fue la palabra entonces que recibió Zorobabel para transmitirla al pueblo de Israel? Fue esta. Esta palabra es importante que la captemos y que sepamos que esta es la manera en que tenemos que pelear las batallas. El mensaje fue esto. Diga conmigo, si puede repetirlo. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí entonces está la clave, bendito el Señor, de las victorias que nosotros podemos obtener sobre esta tierra. Porque, mire, nuestra batalla es fuerte. Peleamos contra un enemigo que muchos subestiman. No, el diablo está vencido. No, ese no es ningún león, porque dice
anda como león rugiente. Y muchos dicen, no, ese no es ningún león, ese es un gatito, ya el Señor lo venció. Mire, no podemos subestimar el reino de las tinieblas, porque batallamos contra un ejército. Entonces, acá nos está diciendo la palabra que no es con ejército ni con fuerza. O sea, porque regularmente cuando tenemos situaciones, nosotros quisiéramos planificar acciones por nuestra propia mente. Nos gustaría planificar o tratamos de planificar qué es lo que vamos a hacer humanamente o cómo vamos a enfrentar esas situaciones. Y siempre nos gustaría a lo mejor reunir un ejército para que nos defienda. Nos gustaría a lo mejor tener un apoyo humanamente hablando para enfrentar esa situación. O nos gustaría, fíjese bien, utilizar la fuerza, nuestros propios recursos, nuestras propias herramientas para enfrentar cualquier situación. Pero permítame decirle esto. Esa es la palabra que tiene que estar latente constantemente en nuestras vidas. No es con ejército ni con fuerza humana de ningún tipo. El evangelio es algo espiritual totalmente y tenemos que pelearlo espiritualmente. Así que no es con ejército ni con fuerza, sino que tenemos que pelearlo al lado de una persona, óigame bien, que se las sabe todas. Una persona, bendito el nombre del Señor, que está a nuestro lado para ayudarnos. ¿Sabe quién es esa persona? El consejo para Zorobabel era que tenía que pelear con mi espíritu. Esa es una palabra que vino del Padre, de Jehová Dios. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Ajá, entonces la pregunta obligatoria: ¿con quién vamos a pelear nosotros las batallas? Con ejército, amén. Con nuestras fuerzas buscamos las maquinaciones, planificamos y venimos con fuerza, buscamos el apoyo de personas. Con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Esa es la manera como se pelean las batallas en este negocio, hermano. ¿Oyó? Mire, permítame decirle que es fuerte. Permítame decirle que a veces hay situaciones que humanamente hablando es imposible solventar. Situaciones de presiones, de persecuciones, situaciones de dolor que se presentan en el alma del humano, pero que solamente con su espíritu, mire lo que le está diciendo Jehová de los ejércitos, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Permítame decirle que Jehová de los ejércitos hoy nos habla, porque Él es un guerrero, ¿yo? Y así como el Padre es un guerrero, el Hijo es un guerrero y el Espíritu Santo es un guerrero. ¿Cuántos lo creen? Mire, durante estos 40 días nuestro concepto del Espíritu Santo va a cambiar, porque eso lo hemos hablado, ¿verdad?, en otras oportunidades. Hoy se lo ratifico. En este tiempo vamos a conocer al Espíritu Santo como guerrero, ¿ok? Porque eso es así. Él es un guerrero. Su espíritu, fíjense bien, va a pelear contra ejércitos de maldad que se levanten contra nosotros. Sea lo que sea que usted vea, que usted perciba, que usted esté padeciendo, acuérdese siempre de esta palabra: no con ejército, no con fuerza humana ni razonamientos propios, sino con mi espíritu. Le dice nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Bendito el Señor. Porque nos presentaron a la persona del Espíritu Santo muy débil. Nos presentaron, y una de las estrategias del enemigo, que nos presenta al Espíritu Santo simplemente como una palomita muy delicada, gloria a Jesús, que es muy susceptible y que es como fácilmente o muy fácil de vencer. Pero no es así. En este tiempo presentamos al Espíritu de Dios como un guerrero.
Por eso es que tenemos allí ese logotipo que está detrás, ¿ve? De esas letras, lo tenemos allí. Y esto es claro lo que le voy a decir. No queremos contradecir bajo ningún aspecto, guárdenos Dios, la Escritura. Porque dice que cuando Jesús bajó de las aguas, el Espíritu de Dios vino y posó sobre Jesús. Vino como paloma, ¿verdad? Tomó aparentemente esa forma. Estuvimos haciendo un estudio de esto. Y esa figura débil del Espíritu de Dios, como una paloma, el enemigo también a través de la religión, a través de los tiempos, nos las ha presentado para que tengamos el concepto de que hay una debilidad en la Trinidad. Permítame decirle que en la Trinidad no hay debilidad, porque si Él es Jehová de los ejércitos, óigame bien, un varón de guerra, indiscutiblemente pues que el Señor Jesucristo también lo es. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar pasajes donde vamos a ver manifestaciones del Señor Jesucristo antes de que dejara su trono de gloria y tomara forma humana. Vamos a encontrar, después el Señor nos irá a dar los 40 días del Señor Jesucristo para conocerle. No lo sabemos cómo el Señor nos va a ministrar, ¿okay? Pero allí vemos que si Jehová de los ejércitos peleó batallas en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo lógicamente también las peleó, el Espíritu Santo no es la excepción. Ahora, ¿por qué ese logotipo? Bueno, justamente por eso. Porque allí, cuando los hermanos de Panamá me enviaron un logo, gloria a Jesús. Y esto lo aclaro, porque como la Escritura dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos ni debajo de la tierra. Meditaba eso, ¿no? Porque tenemos una iglesia decorada. Y las iglesias más bien pintan todo de blanco, ¿verdad? Las paredes blanquitas. Pero una de las cosas y una de las cualidades y de las bendiciones que da el Espíritu Santo para sus hijos, como es las manifestaciones artísticas, porque Dios es un artista. ¿Cuántos creen eso? Amén. El Espíritu Santo es un artista, es el artista de los artistas. Lo que Jesús inspira el arte, inspira la música, inspira el teatro, inspira la danza, inspira el cántico, pero también inspira el arte. Bendito el nombre del Señor. Y como el Espíritu Santo mora en nosotros, nos inspira arte para que el nombre de Él sea glorificado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso, conforme al Espíritu Santo nos hizo, juntamente con el Padre, sopló aliento de vida allí y nos dio nuestras características. Pues esas características se manifiestan para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Entonces, este fue el diseño que me enviaron la gente de Panamá. Era esta parte nada más. Y entonces yo la comencé a ver y me pareció que había algo como que le faltaba. Y entonces sobre el diseño que ellos me enviaron, hice un dibujo en papel, le mandé la fotografía y le dije, mire, yo creo que como queremos presentar una imagen diferente, no para contradecir la Escritura, sino para añadir, de manera que tengamos un conocimiento más exacto de quién es el Espíritu Santo, para que sepamos que nuestro amigo es todopoderoso y que a través de la Escritura lo vamos a ver en diferentes pasajes, de manera que tengamos una identidad clara de quiénes somos y quién es el que está con nosotros. ¿Ok? Así que entonces le hice un dibujo a papel y la persona que hizo, que trabaja estos diseños, que es el hermano Kendry de allá de Panamá, al cual le enviamos un saludo y una bendición. ¿Cuántos les bendicen y cuántos les saludan? Le bendecimos en el nombre de Jesús a nuestros hermanos allá en Panamá. Saludamos a los hermanos de la Fortaleza del Dios Viviente, Alexis y Noraida, allá en Estados Unidos, allá en Orlando. Y saludamos también a la Fortaleza de
La Mata, allá nuestro hermano José, el apellido de José Pérez, perdón, Jesús Pérez. También enviamos un saludo al pastor José Pérez de Unidos en Cristo, gloria a Jesús. Y nuestra hermana Hilda, también le bendecimos desde acá. Hoy también, o a partir de mañana, van a comenzarse a correr esos 40 días del Espíritu Santo en cada una de las fortalezas. Pues entonces envié el diseño y el hermano me captó enseguida el diseño. Cuando yo vi esta imagen me gustó, di gloria a Dios, y por ese motivo la registramos allí. Ahora van a tener que tirar la cámara hacia allá para que los amigos de allá que nos están viendo por fuera vean, allí está ese diseño que está allí, gloria al Señor, el cual quise transmitir y plasmar. Doy gracias a nuestro hermano Elías, que me acompañó toda una noche allí, gloria a Jesús, como todo un guerrero allí, para que el pastor no esté solo. Y doy gracias por Richard. ¿Dónde está Richard? Que no lo veo, creo que lo... Ajá, Richard, gracias por acompañarme. Aquí pasamos una noche en bendición, trabajando para la gloria de Dios, porque sabe una cosa, lo que Dios nos haya dado, tenemos que ponerlo al servicio de Dios. ¿Qué le dio Dios a usted? Lo que Dios le haya dado, póngalo al servicio, porque es un don que Dios le dio. Y no podemos llevarlo, ser egoístas, ni podemos agarrar los talentos, las capacidades que Dios nos haya dado para enterrarlas, sino que son para utilizarlas, son herramientas para utilizarlas para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, bueno, quise plasmar eso allí para dejar también, porque Dios nos ha llevado a través de diferentes temporadas. Primero nos llevó a los 40 días de fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esos 40 días de fe? Gloria a Jesús. Y damos gracias. No está nuestra hermanita, la hermanita, ¿cómo es el nombre, David, de la hermana? Nuestra hermana Yarelis. Ella comenzó a hacer este trabajo, pero no podía por causas ajenas a su voluntad de trabajo. Y entonces, como tenemos artistas acá en la congregación, damos gracias a Dios por Robert Liendo, quien fue que completó esa figura de los 40 días de fe. ¿Dónde está Robert? Que no lo veo. Aquí humildemente, sabemos la gloria de Dios, pero también reconocemos su talento. Entonces allí está esa figura. Mire, estuve trabajando allí, le cuento, aquí con toda confianza, sin ánimo de jactancia. Comencé a trabajar allí, pero había algo que estaba incompleto. ¿Ve? Entonces comencé a trabajar y la figura tenía que tener fondo negro, y yo pensé en pintar toda la pared negra. Y entonces de repente, a lo mejor, si alguna persona llegaba y encontraba toda la pared negra, iba a decir: verdad, definitivamente el pastor se volvió loco, ahora está pintando las paredes negras. Porque regularmente los que pintan las paredes negras son la gente que es rockera y la gente que practica cosas extrañas. Y entonces una pared negra dentro de la iglesia, mientras que todo el mundo pinta las paredes blancas, los pastores blancas, porque es significado de pureza, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo que hace Dios, son locuras. Yo sinceramente quería pintarla toda de negro, pero no me alcanzó la pintura. Entonces, porque eso lo pinté como un pincel. El Señor, bueno, es el artista de los artistas, y inspira a los rockeros. Yo no digo que, porque hay personas que se escandalizan, ¿ves? Porque como dice que alabemos a Dios con cánticos e himnos espirituales, entonces creemos que los cánticos y los himnos espirituales son los que están en el himnario, que son canciones de hace 40, 50, 60 años, con todo el respeto para mis hermanos en Cristo. Pero no se refiere a eso, porque el Espíritu Santo, así como renueva sus misericordias cada día sobre nosotros, así también renueva, me explico, las inspiraciones diarias. Dios da cántico nuevo. Permítame decirle que la mayoría de las canciones que hoy se interpretaron para la gloria de Dios, Dios la inspiró a nuestros hermanos de Unción Extrema, este ministerio que lo está haciendo para la gloria de Dios. Por si acaso alguien se lo quiere copiar, ya está, ahí está registrado. Bendito el Señor.
Así que entonces, bueno, Dios lo hace. Y allí comencé a hacer el diseño. Y por allí después de una noche, de un día, al otro día en la tarde, cuando estaba haciendo esa cosa negra allí para dejar que resaltara la figura, el Espíritu Santo vino en inspiración. Yo quería hacer un pergamino, pero entonces surgió, listo, vino el Espíritu de Dios. Óigame, ¿cuántos son artistas? Levanten la mano los que son artistas. Pero el artista, mire, el Espíritu Santo, ¿quién nos creó? Está y debe estar en esos momentos de bendición. Él está allí presente, porque es cerrada la puerta, ¿verdad? Cerramos la puerta, y cuando cerramos la puerta, ¿qué le vamos a decir al Espíritu Santo? Espíritu Santo, salte por favor por unos momentos, que voy a intimar con mi cónyuge. Tú eres mi amigo, me conoces, yo te conozco, sé quién eres, te creé en el vientre de tu madre, juntamente con el Padre y con el Hijo, y en la creación soplé la perfección, gloria a Jesús, para que hubiese un deleite en el matrimonio. El Espíritu Santo no está fuera del matrimonio. El Espíritu Santo debe de estar en el matrimonio, en todo momento, en todo lugar, y es el que nos va a dirigir para que lo que se practique, bendito el Señor, sea santo en su presencia, con la libertad del conocimiento que podamos tener de su palabra, para que también el enemigo no nos robe la bendición, porque el diablo es ladrón, es así, le ha robado muchas cosas a la iglesia: el deleite de ir a una playa, el deleite de usar una barba, porque es una personalidad. Yo quiero usar mi barba, pero como no soy evangélico, tengo que cortarme la barba, porque si no me ven mal en la iglesia, y entonces me tildan de desordenado o de mundano. Pero ¿quién nos dio la barba? Si nuestro Padre Celestial, si el mismo Señor Jesucristo tenía barba. Y creo que si Jesús viene humanamente en este tiempo, amén, dijeron por ahí, que si viene humanamente en este tiempo para la tierra, es más, cuando lo veamos, porque lo vamos a ver cara a cara, vamos a ver su fisonomía, que usar barba no es pecado. No sea quien de las personas que nos vaya a ver a través de esta transmisión, algún pastor que es muy conservador, hay que romper patrones, porque el Espíritu Santo está obrando a favor de la iglesia para romper todo espíritu de religiosidad y para que la iglesia se ubique en los tiempos y le dé libertad al Espíritu Santo para que nos dirija y para que nos edifique. Nos va a enseñar, lógicamente a través de la palabra, lo que es pecado y lo que no es, porque ese es el Espíritu Santo, aleluya, que está en nosotros, que está en la iglesia. Y permítame decirle que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Gloria a Jesús. Bueno, yo les dije que era corto, entonces me devuelvo. Bueno, quiero explicarle esto. Cuando estaba, porque el Señor me estaba ministrando, el Espíritu Santo, cuando pregunté quiénes son artistas, porque el artista, por lo menos mi hermana Celina, que es una artista en el corte del cabello, la mejor, por allá tienen la propaganda, cuando está cortando el cabello, ahí está el Espíritu de Dios ministrando. Yo no sé, pero cuando ella, que me cortó el cabello, cuando está
ministrando allí, yo creo que el Espíritu de Dios le está tocando a uno, porque yo no siento las manos. Es algo liviano, una mano de seda. Gloria a Jesús. Ojalá y así fueran todas las enfermeras, que en el momento de poner la inyección tuvieran mano de seda. Porque hay uno que tiene esa mano pesada. ¡Ay, Dios mío! Y entonces no se pone tenso y es peor. Ahora fíjense, el Espíritu de Dios me ministró y de repente cuando vino así. Ah, gracias. Yo creo que fue el Espíritu mismo de Dios que me dijo, pinta la palomita. Ah, Espíritu Santo. Entonces traté y salió, ahí salió más o menos, no puede trabajar más, pero ahí está, representada por, esto lo digo, ¿sabe por qué? Porque de repente gente pueden llegar a decir, ah no, esta gente, ese pastor se volvió loco. Ahora ya el Espíritu Santo no es una palomita, ahora pintó. Bendito el Señor. Ahora cambió el concepto, ahora ya no es una paloma, ahora pintó a alguien ahí que se parece a Massinger. Ahora es Massinger. ¿Ah? Pues permítame decirle que lo que queremos representar allí es que debemos de cambiar el concepto de que el Espíritu Santo es una palomita, como ya se lo hemos dicho, ¿verdad? Tan endeble, que el diablo hace así y ya está, la espanta. No, el Espíritu Santo es un guerrero que está representado allí, bendito el Señor, y que ministra sobre el mundo, que ministra sobre las naciones, porque ese es nuestro Dios, ese es mi amigo, el Espíritu Santo. ¿Y el tuyo? Bueno, denle un aplauso a ese amigo, Gloria a Jesús, que ministra sobre cada uno de nosotros. Y nos devolvemos al texto, Gloria a Jesús. Mire, entonces, no con ejército ni con fuerza, grábese eso. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Cuando esté bajo diferentes situaciones, no procure actuar por sus propias fuerzas, no busque recursos humanos, almáticos para salir de las situaciones. Mire, es con su espíritu. Hay situaciones donde nosotros podemos entrar después de haberle orado a Dios diciendo, hágase tu voluntad y no la nuestra. Dios nos puede hacer entrar en procesos terribles, procesos que son a solucionarse en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Cuando nosotros tenemos situaciones, queremos que se solucione ya. Pero eso lleva un tiempo de oración. Eso lleva un tiempo. Mire, ¿qué es el tiempo de Dios y qué no es el tiempo nuestro? La Escritura dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Bueno, los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Y nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo de Dios, el cual no sabemos, pero que a través de su Espíritu, el Espíritu nos va a dar parte del fruto del Espíritu, que es la paciencia, para poder soportar, para poder esperar. No es con fuerza. No haga nada si usted no tiene dirección de Dios para solucionar una situación. Espere en el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios le diga lo que usted debe hacer, entonces hágalo. Eso sí, sea obediente, sea valiente y actúe conforme a esa dirección, pero no actúe por sus propias fuerzas, porque lejos de encontrar una solución para ese problema, usted va a encontrar una complicación a su problema. Eso sí, si es algo, una prueba donde el Señor nos mete, amén. Pero si son consecuencias por el pecado, por haber actuado en desobediencia y en contra de la palabra y en contra de los principios de su palabra, soporte la circunstancia, soporte ahora las consecuencias y humíllese y vuélvase a Dios, vuélvase al Espíritu de Dios para que Él le dé la salida. Y eso se logra en este caso es con arrepentimiento.
se logra con confesión, se logra asumiendo que yo soy el responsable de lo que estoy padeciendo y que no le voy a echar la culpa a Dios de todas las cosas, ni voy a echarle la culpa al diablo ni a nadie, sino que yo voy a enfrentar mi situación, bendito Señor, valientemente en el Espíritu, porque el Espíritu le va a dar la salida para que usted vea la victoria. Así que acuérdese, no es con ejército, diga conmigo, no es con ejército. Dígale al vecino, pues, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos.